Mensaje dominical del Monseñor Andrés Carrascosa, Nuncio Apostólico en el Ecuador. Queridos hermanos, feliz domingo. Estamos en el tercer domingo del tiempo ordinario y hoy leemos el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 1, versículos del 14 al 20. Y comienza diciendo, después de que arrestaron a Juan el Bautista. Pero no pasemos rápido por encima de estas palabras, porque son importantes y nos dicen el contexto dramático en el que se desarrolla la vida de Jesús. Marcos no nos dice por qué fue arrestado Juan Bautista y llevado a la prisión. Lo dirá más tarde, en el capítulo 6. Pero pensemos, los que hablan en nombre de Dios a veces no son cómodos, aparecen como contestatarios. Y Jesús siguió el camino de aquel que acababa de ser arrestado. Y de esa manera él puede ya prever lo que le espera en pocos meses, la persecución, la desconfianza, después la muerte. Y va a seguir la misma suerte que su primo, Juan el Bautista. Yo me pregunto, ¿nosotros tenemos la valentía de tomar posición a veces contracorriente por nuestra fe, aunque arriesguemos algo? Seguir integralmente la propia conciencia, ser cristiano hasta pagar un precio por ello. Jesús no ha vivido en una facilidad de vida y nosotros pretendemos ser seguidores suyos. Jesús se fue a Galilea. 2 veces, en pocas líneas, Marcos insiste sobre ese territorio donde Jesús se mueve, Galilea. Esta palabra no tiene solamente un sentido geográfico. Para Marcos, esta provincia tiene un significado teológico. La Biblia hablaba en varios momentos de Galilea de los paganos, porque había habido invasiones sirias y caldeas que habían mezclado las poblaciones y había muchos paganos. Y los galileos se les reconocía porque tenían un acento particular, como luego le pasó a San Pedro. Pero estaban mal considerados por los demás judíos. En este sentido, que Jesús vaya a Galilea es todo un símbolo, porque la Galilea es lo opuesto a Jerusalén, donde las autoridades judías ortodoxas matarán un día a Jesús. Y cada vez que Jerusalén es mencionada por San Marcos, se nota un sentido de hostilidad a Jesús. Y escogiendo predicar en la Galilea de los paganos, Jesús hace como un acto misionero. Él busca el contacto. Y San Marcos subraya esto, porque él está escribiendo su evangelio en Roma, en la comunidad que ha fundado San Pedro, y para personas que se han convertido al cristianismo viniendo del paganismo. Pero no nos sucede a los cristianos, por el contrario, que a veces nos encerramos en nuestros medios cristianos y no queremos tener contacto con el mundo y casi tratamos de vivir como en un gueto. Jesús iba al mundo a evangelizar, buscaba los lugares donde podría encontrarse con personas distintas, extranjeros, que no piensan como nosotros, eran paganos. Ha habido épocas de civilización cristiana donde las estructuras de la sociedad estaban bajo la influencia de la Iglesia, política, educación, obras de caridad, vida pública. Hoy, en muchos países del mundo, los cristianos llegan a ser una minoría. Y la Iglesia ya no tiene la dirección que le permitía imprimir a la vida profana un toque de evangelio. Pero, ¿qué le llega a un cristiano cuando tiene que vivir su cristianismo en medio de una mayoría de no cristianos? Su fe está amenazada, ciertamente, pero también es una oportunidad que provoca a que la fe sea más sólida. Se podría ser cristiano, sin darle importancia, casi sin quererlo y casi sin saberlo, dejándose llevar por el medio. Pero hoy hay que escoger, ¿escogemos seguir a Jesucristo o no? No podemos quedarnos llorando sobre esta situación. Hay que ver en ella una invitación al contacto. Podemos ver como un plan de Dios que quiere que la buena noticia sea comunicada a todos los hombres. El cristiano ya no puede ser cristiano para él mismo. Hay que ser cristiano para los demás. La función de la Iglesia no es la de volverse hacia ella misma, sino la de ser enviada en misión hacia el mundo. Ella está
como Jesús en la Galilea de los paganos. Hay que pedirle al Señor que nos enseñe a seguirlo, porque hoy es Galilea de los paganos Ecuador o España o Panamá o tantos otros países, son tierra de misión, y eso es lo que Jesús escogió. Pues dice el Evangelio que fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios. Esta es una palabra que arriesgamos pasar muy rápido sobre ella. Cada domingo escuchamos el Evangelio. El Evangelio es una buena noticia. Evangelion significa buena noticia. Y para redescubrir todo su sentido, para entender el shock psicológico que esta predicación de Jesús producía en las poblaciones de la Galilea de los paganos, tendríamos mejor que traducirla por la alegre noticia. Jesús proclamaba una noticia alegre. Y esta también tiene raíces bíblicas de cuando estaba el pueblo en el exilio de Babilonia, en el siglo VI a.C., para los que estaban exiliados, que habían conocido tantos sufrimientos, un profeta les anuncia una alegre noticia, que va a terminar su cautiverio. Y para Marcos, la palabra Evangelio de Dios designa el mensaje pascual, que Jesús muere y resucita. Y es la Galilea, es el lugar de este anuncio pascual. Una vez que resucite, les había dicho Jesús, os precederé en Galilea. Y es que mi religión tiene que ser una buena noticia. Ante los que no creen hoy, ¿será que vivo mi fe como una buena noticia para comunicarles? Una alegre noticia de la liberación, de la salvación, de la Pascua. La humanidad cautiva va a ser liberada del pecado y de la muerte. Y Jesús decía, se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Sí, Dios reina, Dios pasa a la acción. Esto es un término que tiene muchas resonancias bíblicas también. Los profetas habían anunciado el reino efectivo de Dios sobre su pueblo. Y los salmos del reino de Dios cantan el avance de esa intervención decisiva y liberadora. Jesús anuncia aquí que Él llega para poner en práctica, para cumplir esto. Si la causa de Dios va a triunfar, los pobres, los hambrientos, los que lloran, los que son machacados, los pecadores y los enfermos van a ser liberados. Con Jesús Dios está ahí. Y Dios está ya manos a la obra. El tiempo se ha cumplido. El proyecto definitivo de Dios comienza y viene a colmar a una humanidad de su presencia. Y esta cercanía de Dios, este reino de Dios, está todavía escondido, pero está allí, se tiene que ir manifestando. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Esta cercanía de Dios la puede acoger cada uno de nosotros en cada instante, pero ¿cómo? Haciendo una especie de darse la vuelta, volviéndonos de arriba abajo, convirtiéndonos. Conviértanse, cambien de vida. Es un sermón extremadamente breve, pero son las primeras palabras que Jesús pronuncia, según el Evangelio de Marcos. 2 verbos activos, convertirse y creer. Pero no son 2 acciones diferentes. Convertirse es creer en la buena noticia, creer en Jesús. Y los 2 cortos relatos de vocaciones que siguen nos dan como una ilustración concreta. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo, síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Marcos no quiere darnos una biografía, lo que nosotros ya sabemos por el Evangelio de Juan, que Jesús se había encontrado con Juan y Andrés cerca del Jordán. Pero Marcos aquí quiere mostrar cómo el llamado de Jesús a la conversión es imperativo y es urgente. Y hay que ponerse a seguirlo. Jesús no es un joven rabí como esos escribas que reunían discípulos para discutir, para reflexionar, intercambiar ideas, para enseñar una buena doctrina. Jesús no es sobre todo un maestro de pensamiento, es un maestro de acción. Y le pide a sus discípulos no solo que tengan buenos oídos y buena inteligencia, sino que vayan con Él y caminen con Él. La evangelización no es un momento de descanso. El relato de San Marcos va a estar siempre lleno de viajes. Jesús es un maestro que va de un lugar para otro, que es itinerante. Y el signo
de este compromiso de seguir a Jesús es que hay que dejar algo. Cuando Jesús llama, estos pescadores que están ahí entre las redes han sido ellos mismos pescados, se puede decir. Y ya no lo van a dejar más. Y aquí es la iglesia que va comenzando. Y un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Es una imagen maravillosa, concreta, un icono lleno de símbolos. La fe no es una doctrina solo, no son ideas, es una persona. Y cuando Jesús pide creer en la buena noticia, quiere decir adherirse a Él, seguirlo, seguir a su persona. Es impresionante pensar que Dios tenga necesidad de los hombres. Y aquí, miremos, hay los primeros hombres, los primeros 4, que van a ser asociados a la gran empresa de salvación divina que Jesús comienza. Por el reino de los cielos, para el reino de los cielos, son necesarias las personas. Y cada cristiano tiene que reconocer aquí una propia llamada, una propia vocación. El trabajo de ser pescadores es rudo, es difícil. Pero evangelizar, proclamar la buena noticia también es difícil. Ser pescador de hombres no es sencillo. No nos hagamos ilusiones. Los seres humanos no son peces. Tienen una libertad y qué paciencia hay que tener para la misión. Como le dirían los discípulos: maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos cogido nada. Pero, por tu palabra, volveré a echar las redes. ¿Quién es, por lo tanto, este Jesús que nos lanza a esta aventura? Jesús es nuestro Salvador, es nuestra vida eterna y es Él quien nos llama y quien nos invita. Queridos hermanos, que tengan un feliz domingo y que Dios les bendiga.